Vamos a continuar con la segunda sesión. La segunda sesión va a intervenir Francisco Casalduero. Buenos días, Francisco, ¿me oyes? Perfectamente, buenos días. Buenos días, Francisco. Francisco va a hablarnos sobre fondos europeos para defensa, innovación tecnológica y oportunidades industriales. Francisco es Program Manager en la Comisión Europea, es Defense Research and Development Programs. Bueno, está dentro de la Defense Research and Development Programs de la DEFIS, que es la Dirección General que se ocupa de Industria y Defensa, dentro de la Comisión Europea, el Gobierno Comunitario. Francisco, muchísimas gracias. Como dice en inglés, the floor is yours. Pues muchas gracias a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Economía y de Hacienda, por supuesto también al Instituto para la Competitividad Empresarial y a la Fundación CIDAD por la invitación a participar en esta jornada. Me tengo que disculpar por no haber sido capaz de estar allí en Valladolid. He preparado una pequeña presentación para no perderme en las muchas cosas que quiero contarles en cuanto a oportunidades relacionadas con los fondos europeos para defensa y con las nuevas iniciativas que se están lanzando prácticamente cada semana. Pero también me tengo que disculpar porque está en inglés por facilidad para prepararla, acudiendo pues al repositorio de diapositivas que tenemos para estos casos. Voy a compartir mi pantalla, si sé y puedo. Y voy a apagar mi cámara. ¿Ven la presentación? Espero que sí. Vale, muy bien. Pues vamos allá. Antes de entrar en todas esas oportunidades, iniciativas que les quiero contar, déjenme a modo de introducción hablar un poquito del sector de defensa, que tiene unas especificidades muy marcadas. Esto que llamamos mercado de defensa, bueno, es un mercado muy especial donde los únicos clientes son los gobiernos. Estos gobiernos además también son los reguladores de aspectos claves como puede ser el control de exportación o la seguridad de la información. Es un mercado en que las decisiones no se toman basándose exclusivamente en criterios económicos o de prestaciones, sino que influyen otros factores como son la seguridad de suministro o aspectos de política exterior. Y en el que, en definitiva, la oferta es un puro reflejo de la demanda. Y el problema de base que hay en Europa, como consecuencia de esto, es la fragmentación. La demanda está muy fragmentada y, por tanto, a nivel nacional, por tanto, la oferta está fragmentada. Esto es un problema no solo desde el punto de vista de eficiencia económica, es un problema también en cuanto a la disponibilidad de capacidades militares y en cuanto a la interoperabilidad. Desde el punto de vista económico, bueno, pues esto es algo que hay que solucionar para poder afrontar todos los nuevos desarrollos, costosos desarrollos que son necesarios para mantener cierta superioridad tecnológica y garantizar en el futuro aspectos claves como puede ser el acceso al espacio o la defensa antimisil, que son dos ejemplos de temas que son imposibles de asumir por un solo Estado miembro. Y la solución solo puede llegar por la vía de la cooperación transnacional. Y al no ser suficiente la regulación normativa, que es la herramienta que tradicionalmente emplea la Comisión Europea, al no ser suficiente esta regulación normativa, pues hay que acudir a soportarla y a financiarla con el presupuesto de la UE. Suele decirse que las batallas las ganan los militares, para lo que necesitan los medios adecuados, pero las guerras
finalmente las ganan las economías. Y por lo tanto esa obtención de capacidades militares debe ser eficiente y sostenible. Junto al problema de la fragmentación a nivel de la Unión, hay también un problema claro a la falta crónica de inversiones durante décadas. Por ponerles un ejemplo, si la Unión Europea, sus Estados miembros, hubieran dedicado ese famoso 2% del PIB a defensa en los últimos 15 años, de 2006 a 2021, se hubiera dispuesto de 1 millón de millones de euros de gasto adicional en defensa. Si pasamos ahora consideramos ahora la variable de la amenaza, bueno, pues saben que en 2013, en noviembre, se inició en Ucrania ese levantamiento, el Euromaidán. Febrero de 2014 Rusia invadió Crimea y no es por casualidad que en diciembre de 2013 por primera vez los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en el Consejo Europeo debatieran por primera vez, tenían en su agenda el tema de la defensa. Entonces, bueno, pues empezó por algo había que hacer. La amenaza estaba ahí, pero no era, digamos, urgente en aquel momento, y se empezó por lo más sencillo, que era el I+D, para fomentar esa desfragmentación en el medio-largo plazo. El objetivo era incrementar bueno, pues la eficiencia en términos globales de capacidad de defensa y la eficacia, en cuanto a capacidades, y la eficiencia en cuanto al gasto agregado en defensa a nivel de la Unión Europea. No es que se invirtiera poco, es que se invertía de manera muy poco eficiente. Además, empezó por el I+D, pues por razones, yo diría, desde el punto político obvias. Entonces había una discusión de si el presupuesto de la Unión Europea se podía dedicar a temas de defensa. Bueno, pues se adoptó una nueva interpretación, novedosa interpretación jurídica, en el sentido que el artículo 41 del Tratado de la Unión Europea es el que hace referencia a esto. Bueno, pues el I+D en defensa no se consideraba una capacidad militar y, por tanto, no había ningún problema en invertir. Lo que sigue siendo una línea roja es que la Unión Europea, por el momento, que la Unión Europea no puede financiar, no puede comprar, no puede poseer y no puede operar capacidades militares. Se pueden ustedes preguntar, bueno, pues un satélite que se dedica a la observación de la Tierra. Ahí es donde actualmente estamos. Pues a partir de aquel 2014 lo que se empezó fue por el Fondo Europeo de Defensa, un fondo de 8 billones de euros, 7 billones y pico del presupuesto de la Unión Europea, más la contribución que hace Noruega, que no siendo miembro de la Unión Europea es un país asociado y pone su parte en el fondo, en ese fondo común, sin tener ningún derecho a retorno ni nada. Se arriesgan a no tener ese retorno. De estos 8 billones, 1/3 está dedicado a lo que llamamos investigación y 2/3 a desarrollo. Realmente hay muy poca diferencia, son las actividades, incluso hay solapamiento. Por investigación entendemos generación de conocimiento, integración de conocimiento, estudios y diseños, y por desarrollo entendemos integración del conocimiento, estudios, diseños, prototipado, pruebas, etcétera. Hay cierta diferencia en cuanto a las tasas de financiación. Lo que sí hay que aclarar es que el Fondo Europeo de Defensa no cubre la fase de adquisición, por lo que he dicho antes. Es solamente para proyectos cooperativos de I+D, pero el EDF no compra absolutamente nada. Actualmente,
bueno, pues el EDF ya vuela a velocidad de crucero, a altitud de crucero, está ya muy bien estructurado, se preparan los programas de trabajo cada año, se preparan las solicitudes de oferta, se publican, se preparan los acuerdos de los Grant Agreement, los acuerdos de subvención, y bueno, al final pues tenemos los proyectos. Actualmente hay más de 170 proyectos en marcha y con los que firmemos en el próximo mes va a haber a final de año pues más de 200 proyectos en marcha. Ven ustedes, dedicamos cada año actualmente prácticamente 1.000 millones de euros a estos proyectos. Ya tenemos pues más de 4.000 millones asignados, y para el año 2025 serán otros 1.000 millones. La fecha límite para presentación de propuestas pues termina dentro de un par de semanas, y ya estamos trabajando en el programa de trabajo para 2026, que se publicará a principios de 2026. ¿En qué trabajamos? Estos proyectos, ¿a qué se dedican? Bueno, pues a todo lo que se puedan imaginar. Además de los 5 dominios militares tradicionales, tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Además de eso, tenemos categorías dedicadas a temas médicos, factores humanos, de superioridad en la información, de sensores, de transformación digital, de energía y medio ambiente, materiales y componentes, defensa antimisil, movilidad, simulación. Pero cada año publicamos en estas categorías unas solicitudes de ofertas para topics específicos, en el que hay unos requisitos a los que los proyectos se deben referir. Pero también tenemos 2 categorías horizontales, que es tecnologías disruptivas y pymes, en los cuales los consorcios pueden proponer absolutamente lo que quieran que tenga relación con la defensa. Claro está. Hay, ya les digo, además de esas solicitudes de oferta en temáticas, hay 3 completamente abiertas. Una está dedicada exclusivamente a pymes, otra está dedicada a pymes y centros de investigación, y también la de tecnologías disruptivas es una convocatoria completamente sin tema, completamente abierta a que los ofertantes quieran proponer. Esto es muy... el tema de las pymes, específicamente, es muy importante para el EDF, porque aspectos clave de este EDF son la innovación y la inclusividad. Y como pueden comprender, el papel de las pymes es clave en cuanto a innovación, por una parte, y en cuanto a inclusividad, si tenemos en cuenta el despliegue de la industria de defensa en Europa. Pues es obvio que hay cierta concentración en unos países, y en otros países la única oportunidad que tienen de contribuir al programa pues es mediante la participación de sus pymes. El EDF promueve la participación de estas pequeñas y medianas empresas a través de un criterio de selección. Damos más puntos a los consorcios que tienen más pymes, especialmente son pymes transnacionales. Incrementamos la tasa de financiación de determinadas actividades que no llegan al 100%, pues gracias a la participación de pymes se incrementa esa tasa de financiación. En algún caso se puede llegar al 100%, y también pues se promueve, gracias a esas solicitudes COLES, que llamamos, específicamente dedicadas para pymes. La participación de pymes es impresionante. Estos son los últimos datos que tenemos de 2024, que es la última
el último programa de trabajo que se ha evaluado, bueno, pues el 47% del total de participaciones. Participaciones significa que aquí, en estos números, hay repeticiones, hay entidades que participan en más de un consorcio para diferentes topics. Pues el 47% de ese total de participaciones fueron pymes, que son pues 1.400. Y de ellas, en cuanto a entidades únicas, pues son muchos más, son el 58%. Lógicamente, bueno, pues las grandes empresas pues son las que suelen participar en más de una, hacen más de una propuesta. Pero la buena noticia es que definitivamente, eso es en cuanto a participación, pero si hablamos de resultados, el 38% de todas las entidades seleccionadas en todos los consorcios ganadores han sido pymes. Y el 27% del total de la financiación asignada en esos consorcios se ha asignado a pymes. Y además no solamente en esas call específicas para pymes, sino la mayor parte en los grandes, en otros consorcios liderados por mayores compañías, por compañías más grandes. En cuanto a este apoyo a las pymes, y no solamente a pymes, a lo que llamamos a startups, actores no tradicionales del sector, a facilitadores de la innovación en este ecosistema industrial de defensa, pues engloba estas actuaciones en este esquema de innovación en la defensa, que es parte del EDF, y hay, bueno, pues cinco líneas básicas. Tenemos esas call específicas para pymes y organismos de investigación, todos los ganadores, tanto en esas call específicas como en los consorcios más grandes, se les ofrece un coaching del tema que quieran en su lengua. Puede ser desde temas muy específicos de exportación o de seguridad industrial o de acceso al mercado de defensa, o temas más genéricos desde crecimiento en la empresa, marketing, comercialización, lo que sea. Tenemos un equipo de más de 100 y pico en prácticamente todos los países de entrenadores, de coach, y se les ofrece este servicio simplemente por haber ganado. Además tenemos un acelerador de negocio, que son unas convocatorias aparte completamente, no hay por qué haber participado en esas del EDF, un Business Accelerator y un programa de 8 meses específicamente para eso. Se apoyan y se financian. Cuando yo digo apoyar, cuando en la comisión decimos normalmente apoyar, nos referimos a financiar. El apoyo moral es otra historia, el apoyo real, financiación. Financiamos eventos de matchmaking, que es muy importante para estas pymes, startups. No tienen facilidad, evidentemente, para acudir a eventos. Bueno, pues les organizamos, financiamos eventos presenciales, eventos online, que tienen muchísimo éxito. Tienen muchísimo éxito porque, gracias a los incentivos que hay en el EDF, las grandes empresas son las primeras interesadas en contactar pymes y tenerlas en sus consorcios. No solamente porque les van a dar más puntos, no solamente porque van a incrementar su tasa de financiación, sino porque es donde están las ideas y es donde absorben ideas.
También tenemos acceso para inversores. Les puedo decir que en el último año lo que más, la mayor parte de las preguntas que recibimos inicialmente hace un par de años estaban dedicadas a la participación de las pymes en los consorcios o las reglas de funcionamiento. Ahora son de inversores privados que quieren invertir en el sector. Y bueno, pues también los estamos poniendo en contacto. También estamos dedicando parte del presupuesto del EDF, una pequeña parte, a través de en cooperación con el Fondo de Inversión Europea. Bueno, pues atraer ese capital privado. Cuando digo atraer ese capital privado se pueden imaginar que es a respaldar la intervención de ese capital privado, a reducir sus riesgos en estos proyectos. Y por último, organizamos hackathons, típicamente, nivel startups o incluso estudiantes universitarios, pero esto es algo que a partir de una declaración de este verano, una declaración conjunta con Ucrania que se llama BreakTech, le vamos a dar lo vamos a escalar. Y ya no van a ser simplemente hackathons de un fin de semana apoyados por las Fuerzas Armadas del país donde se celebra. Yo siempre digo un evento casi para frikis, perdónenme la expresión. A esto lo vamos a escalar y vamos a pasar, en cooperación con Ucrania, a tener bootcamps y a tener campañas de pruebas y evaluación. Se pueden imaginar en el mejor campo de pruebas que ahora mismo existe, que es Ucrania. Vamos a ver. Por último, en este aspecto de apoyo, hablarles de la red europea de regiones relacionadas con la defensa. El papel de las administraciones nacionales, pero especialmente en cuanto a pymes y organismos de investigación, el papel de las administraciones regionales en el impulso al sector de defensa y seguridad es clave. Es clave en cuanto a impulsar el crecimiento y la diversificación de su tejido industrial, en cuanto a materializar nuevas inversiones industriales y en cuanto a reforzar las capacidades productivas territoriales. Yo les puedo asegurar que el entorno de defensa a nivel regional es muy agradecido. A poco que haya un mínimo de apoyo institucional, el retorno es enorme y tenemos casos de éxito en España. Puedo decir el caso de la región de Murcia, por ejemplo. Esto es muy importante. También antes me he referido a centros de investigación, universidades. He extraído algunos actores que actualmente, ya en el día de hoy, están recibiendo financiación de estos proyectos del EDF. Hay casi 10 y pico universidades españolas y un montón de centros de investigación, fundaciones que ven, la mayor parte son autonómicos, regionales en el lenguaje europeo. No solo esto, no hay que olvidar que los proyectos de defensa tienen una necesidad importantísima de, por ejemplo, capacidad de cálculo y manejo de datos, de instalaciones de pruebas y ensayos o de recursos logísticos muy especializados. Es decir, alrededor de los proyectos en sí, no solo los que participan en los proyectos en sí, las entidades que participan, sino que a su alrededor, pues se crea un ecosistema pues muy interesante. Si avanzamos un poco en los acontecimientos, pues resulta que con la nueva agresión rusa a Ucrania en
2022 pues se crea un nuevo escenario de guerra de alta intensidad. Y esto obliga, además de otras circunstancias geopolíticas relativas a lo que pasa al otro lado del Atlántico, bueno, pues esto requiere aumentar de forma acelerada las capacidades de producción en la Unión Europea y disminuir en lo posible las dependencias que tenemos en cuanto a equipamiento crítico. Consideren que, por ejemplo, el 78% de las adquisiciones de material de defensa que han hecho los Estados miembros en los 16 meses posteriores a esta invasión de Ucrania por Rusia en 2022 provinieron de fuera de la Unión Europea, el 78% de las adquisiciones. Pues, bueno, pues resulta ineludible completar ese esfuerzo que se inició en el EDF con el I+D, pero lógicamente el I+D tiene su propio ritmo de maduración. Hay que completar ese esfuerzo con otras iniciativas orientadas a promover la cooperación a lo largo de todo el ciclo completo de inversión, que favorezca la creación de un ecosistema industrial de defensa sostenible y que incremente la preparación y la capacidad de reacción de la Unión Europea y que mitigue las dependencias de terceras partes. Y esto es algo urgente. Y por eso, precisamente porque es urgente en el corto plazo, pues fue imprescindible tomar unas medidas, se implementaron dos actuaciones de emergencia. La primera es el Acta en apoyo a la producción de municiones, que su acrónimo es ASAP, que financia directamente a la industria para aumentar pues su capacidad de producción. En su caso esto empezó en el 2024, está dedicado específicamente a munición de artillería y a misiles, básicamente. Y la segunda es el instrumento para el refuerzo de la industria europea de defensa mediante la adquisición común EDIRPA. El ASAP se dotó con 513 millones de euros y financia directamente a la industria. Financia pues desde la infraestructura necesaria de mejorar una cadena de montaje, una cadena de producción, incrementarla, a eliminación de cuellos de botella debido a componentes críticos y materias primas, hasta la formación de material especializado. Cuando se empezó a hablar de esto en la comisión, pues el ejemplo que teníamos y que alguna vez se puso sobre la mesa para sorpresa de los que trabajamos en defensa es, bueno, pues esto se hace como las mascarillas. Hombre, no es exactamente igual. Poner en marcha una línea de producción de mascarillas, pues a lo mejor con 1 millón de euros nos llega, y la verdad, pues luego cerramos y si ya no son necesarias más, las cerramos o las mantenemos, el coste es mínimo. Aquí estamos hablando de producir componentes que incluso el más simple de ellos, como puede ser un proyectil de artillería, bueno, pues necesita tiene una serie de componentes, una serie de materias primas de los que a lo mejor no hay disponibilidad completa en la Unión Europea, una serie de componentes críticos. O por no hablar eso del personal especializado que luego hay que mantener. Esto no le puedes decir, bueno, pues se ha acabado la campaña de verano y volver del año que viene. Esto tiene unos costes y esto tiene que ser sostenible. Y alguien tiene que pagar por ello, evidentemente. La segunda medida de urgencia que se tomó, pues con el EDIRPA, con 310 millones, fue para promover las compras conjuntas. Es necesario también, desde el punto de vista industrial, de previsibilidad de lo que se va a comprar, pues las economías de escala. No es lo mismo comprar 1.000 proyectiles de artillería que comprar 1 millón de proyectiles de artillería. Los planes son distintos y para eso la parte de la demanda, los países pues deben unir su demanda y en este caso de EDIRPA pues trataba de
de apoyar esa compra conjunta, por ejemplo, pues si los países tienen que establecer una oficina multinacional de programa, pues habrá que costearla. Estos esfuerzos que se iniciaron en 2024 y que son digamos, programas piloto, van a continuar en lo que se llama el Programa Europeo de Industria y Defensa, que trata de cerrar la brecha hasta que entre en vigor el próximo marco financiero multianual. Como saben, la Unión Europea trabaja con marcos financieros de 7 años. Entonces actualmente estamos en el 21-27 y en el año 28 empezará otro marco financiero. De momento tenemos lo que tenemos, que es el presupuesto del 2021 al 2027, que evidentemente da cierto margen de maniobra para tener pues algunas iniciativas, como en su momento fue DIRPA Payasap, y ahora como es el EDIP, hasta que llegue el próximo marco financiero multianual. El EDIP, bueno, pues realmente es una medida que ya se planteó también con la Estrategia Industrial Europea de Defensa, también de hace 1 año o 2 años, y para este EDIP, para estos 2 años que quedan, 26 y 27, lo que propone la Comisión Europea son 1.500 millones de euros precisamente para lo que era ASAP y EDIRPA. Y no solo, también para otro tipo de incentivos financieros a las inversiones en defensa y a la sí. Bueno, pues llegamos al final, que es el plan Rearmar Europa, ya es lo máximo que se puede dar hasta el momento. Una cláusula de escape específica para defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con lo que se espera llegar, si los Estados quieren, claro, es de su presupuesto nacional hasta los 650 billones de euros. El Security Action for Europe, SAFE, en este caso con créditos para completar aquellas iniciativas que están basadas en subvenciones, como EDF y EDIP. La movilización del Banco Europeo de Inversiones, en que ya a partir de marzo pasado pues empezó a dar créditos para defensa, eso ahí seguimos. Una línea abierta de ómnibus, que llamamos ómnibus, que es para facilitar en todos los campos, en cualquier política de la Unión Europea, la integración en los temas de defensa. Piensen, por ejemplo, en temas de competencia o en temas de productos químicos. Y para el próximo marco financiero, bueno, pues lo que esperamos pasar de los 28 billones actuales, 20 en espacio y 8 en defensa, a 131 billones, lo multiplicamos por más de 4, los fondos, el presupuesto actual. Además, interesante para las regiones, se ofrece a los estados la posibilidad de que dediquen parte de los fondos remanentes de 2026 y 2027 de las políticas de cohesión, eso es Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión, Fondo Social Europeo Plus, etcétera, que los puedan dedicar también a seguridad y defensa. En definitiva, y para terminar, pues está pasando de una casi proscripción de los temas de defensa hace unos años a que esta prioridad impregne absolutamente todas las políticas de la Unión, siguiendo el ejemplo de lo que hasta hace un par de años pues eran las políticas medioambientales, por ponerles un ejemplo. Yo creo que con esto termino y yo no sé si tienen alguna pregunta, pues yo estaría encantado de contestarla si es que hay tiempo, claro. Desgraciadamente, Francisco, no tenemos tiempo, pero te vamos a mandar desde aquí un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, en honor a la verdad, no he comentado que Francisco lleva 7 años
6 años en la comisión, es ingeniero de armamento, coronel del Ejército, y ha sido el que, si no me confundo, ha implementado o ha puesto en marcha el Fondo Europeo de Defensa y también la Dirección General de Industria, Defensa y Espacio. Ha sido muy exhaustiva, muy completa, con todos los programas. Para la gente que nos ocupamos de la información de defensa, esta presentación ha sido excelente. Muchas gracias, Francisco, y saludos en Bruselas.